quieres saber cómo investiga o cómo es el día a día de un investigador como Carlos Ramos Núñez, tiene dos etapas, no te olvides. Una netamente investigador, historiador del derecho, otra como ya magistrado, y aún así seguía investigando. Y por lo general investigaba 4 horas diarias para redactar. La información o las lecturas más pesadas lo hacía a las 4 de la mañana o desde las 4 de la mañana, y en las noches lecturas más ligeras, ¿no? Investigaba un tema y el siguiente tema de investigación tenía que ver con el anterior, y así seguía desarrollándose. Qué excelente tener estas pautas. Nos ha dejado un libro fenomenal de investigación, no solamente para la historia del derecho, sino para todos los abogados o todos los estudiantes de derecho, ¿no? Y ha trascendido porque la entrevista es en Brasil, o para Brasil, no es para Perú. El link que deja de la entrevista no lo he podido descargar, espero que en algún momento sí lo pueda hacer. No lo he encontrado. Me retiro invitándolos a ustedes para que puedan también revisar otras revistas electrónicas y que puedan servirles a ustedes en sus investigaciones. Por ejemplo, en Derecho, esta es la que hemos encontrado en Perú y en España, ¿no? Son revistas electrónicas gratuitas y de muy buena calidad. En Derecho Penal, mira, el Anuario de Derecho Penal de Gustavo Pozo, el Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, en este caso en España, INDRED, etc. Yo les recomiendo que revisen estos temas que son gratuitos, pueden leerlos, no hay problema. El Derecho Procesal Penal, que también es gratuito, y no se olviden de estudiar filosofía, ¿no? No te olvides, Ramos Núñez nos dice que hay un test para abogados, ¿no? Para el investigador, ¿no? Que tenga una mayor cultura, que no solamente lea derecho, ¿no? Que lea literatura, probablemente historia, antropología jurídica, sociología jurídica, que vea varios idiomas. Bueno, el reto es muy, muy grande, ¿no? Pero igual, la vida, sé que no es para siempre, pero igual podemos disfrutar de la investigación y para el bien del país, ¿no? Y no sé si decirles también de la justicia, pero para bien de la administración de la justicia, creo que sería lo más apropiado. Y bueno, tenemos acá también páginas de filosofía. Por último, esto es lo que quería comunicarles. En la página de Ramos Núñez está un listado de buscadores que les va a servir. Esta información que he ido encontrando la he encontrado en redes sociales, en Google, en grupos de Telegram, solo que le he tratado de centralizar. Recuerda, estas páginas son de acceso gratuito. Descarga los libros, estúdialos, las revistas, vete a otros buscadores y trata de hacer el mejor trabajo posible. Que tengas un excelente día. Lee las veces que gustes este libro. Les confieso, hace años quería primero resumir el libro y luego me apenaba mucho de que había tanta información y no sabía cómo resumirlo, y creo que lo mejor era leerlo. Ahora estoy haciendo un tipo de introducción, pero lo mejor es que lo lean, y por eso he dejado el audiolibro. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Carlos Ramos Núñez. ¿Cómo escribo? Entrevista sobre el proceso creativo de un investigador. Esta es una entrevista al maestro Carlos Ramos Núñez. Esta entrevista se llevó a cabo y, bueno, fue publicado en el proyecto de Cerqueira Neto José Núñez, compilador. Os bastidores da vida académica. Entiendo que esto fue en Brasil. Como eu escrevo, entrevistas sobre el proceso creativo de escritores y pesquisadores. Puede verse, bueno, hay una página incluso oficial, esto te lo voy a dejar abajo del video, donde están las descripciones. Voy a sacar este archivo a ver si está vigente todavía. Pero vamos a leer este libro, esta entrevista. Obviamente la voz vamos a cambiarla, ¿no? ¡Empecemos! Aquí se dirigen al maestro Carlos Ramos Núñez. Señor jurista, ¿cómo comienza su día? ¿Tiene algún tipo de rutina matinal? Desde que era estudiante, conservo una rutina matinal. Me levanto temprano, alrededor de las 4 de la mañana. Como entonces, inicio con la lectura de libros de lectura más densa relacionados de un modo u otro con la investigación que he emprendido. También escribo o tomo notas. Después de una breve caminata de 30 minutos,
y mientras desayuno reviso prensa extranjera como Der Spiegel, The Economist o Le Monde. Es un modo también de mantener viva la comprensión de lenguas extranjeras, esencial en nuestro oficio. Desde que asumí el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional peruano, ha decaído mi interés por los diarios nacionales. Su tensión política es extrema, como para empezar el día con su lectura. Pero aún así, a la vez que me desplazo a mi oficina, reviso un resumen ya preparado de los diarios nacionales. No he llegado al punto del consejo que ofrecía el extinto Antonin Scalia. La mejor utilidad que tiene el periódico es la de envolver el pescado. ¡Qué bueno! ¿En qué hora del día usted trabaja mejor? ¿Tiene algún tipo de ritual de preparación para escribir? Definitivamente soy más productivo al despertarme. Los fines de semana tengo la posibilidad de dedicar varias horas a escribir, entre 3 y 4, siempre temprano. La primera hora es de calistenia intelectual, como quien inicia los escarceos. Me parece que la segunda y la tercera son más productivas y uno ingresa en materia. En la cuarta hora se inicia el agotamiento y es mejor dejar allí la redacción. En las noches leo novelas, por lo general históricas, y veo series de Netflix. Antes de acostarme, organizo el material de investigación que revisaré al día siguiente. No podría, por ejemplo, leer un libro de Jürgen Habermas en la noche, pero sí la novela de de Lauren Binet, como lo hago ahora. Tampoco podría concentrarme en la elaboración de un libro o artículo si no me distraigo con una lectura ligera. Cuando me dedicaba enteramente a la docencia y la investigación, podía aprovechar el día en labores de investigación, sobre todo labor de archivo. Ahora eso es muy difícil. Debo esperar mis vacaciones o los feriados largos. Por otro lado, la investigación no solo es concentración, también existe una buena dimensión de ella que descansa en la parte artesanal. La lectura pausada del texto, las notas a pie de página, la elaboración de la bibliografía es parte de esa rutina. Estoy convencido que el tema de investigación debe gustarnos. Es preciso que exista una relación de amor entre el tema y el estudioso. La investigación y sobre todo su coronación dependen no solo de la transpiración y el trabajo empeñoso, también reposan en la inspiración. Hay en ella una parte literaria, hasta poética diría. ¿Con qué frecuencia escribe? ¿Escribe un poco cada día o en periodos concentrados? Diría que combino ambos sistemas. Esto depende de la urgencia del texto o del placer que me depare. Sin embargo, suelo emplear mis vacaciones para terminar la redacción de un libro. Creo que he aprendido a emplear mejor el tiempo. Desde que ejerzo como magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, las horas de investigación en el terreno de la historia del derecho se han contraído mucho. Mi formación era básicamente privatista. No obstante, he avistado un escenario nuevo, el derecho público, el constitucional y, claro, por lo menos en el plano de mi especialidad, la historia del derecho. Se han abierto nuevos caminos y nuevos temas. En el 2015 publiqué el libro Ley y Justicia en el Oncenio de Leguía, con casos de habeas corpus que ponían a prueba la independencia de los jueces a lo largo de una dictadura. Ahora mismo estoy dedicado en la idea que mi tiempo me permite al estudio de la historia del jurado de imprenta en el Perú y su relación con la libertad de expresión. ¿Tiene una meta diaria? En otra época me imponía 4 páginas. Eso ha cambiado ahora. Creo que mientras se lea algo de algún modo asociado a la pesquisa, se corrija o complete una referencia, se agregue un pequeño dato,
hay una contribución acumulativa en ese producto, que es un artículo o un libro. A veces también es necesario que la investigación descanse un poco para retomarla con nuevos ojos. Esto mientras no sea un tiempo dilatado. ¿Cómo es su proceso de escritura? Después de recopilar notas suficientes, ¿les resulta difícil comenzar? Formula un esquema general, un pequeño plan, una especie de índice preliminar con bastante anticipación. Por lo general, una investigación se deriva de otra. Hace unos años publiqué La pluma y la ley, jueces y abogados en la narrativa peruana. De allí se desprendió un estudio sobre la novela El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa, en torno a la figura del enganche, una modalidad de trabajo servil que se empleaba en la explotación del caucho y de otras actividades agrícolas, mineras, etc., en condiciones terribles para la población indígena. Yo ya había estudiado el enganche en mi historia del derecho civil. Ahora me gustaría hacer un estudio sobre los jueces que se enfrentaron a los poderosos varones del caucho en las selvas amazónicas, en la época en que ese producto se hallaba en auge. Tengo las notas, solo me falta la ocasión para redactar. Lo haré apenas acabe el estudio sobre el jurado de imprenta. A su vez, me ha llevado también una historia sobre el debate en sede parlamentaria, académica y periodística, de la instalación del jurado, del crimen en el Perú, que ya tiene. Como ve, un tema lleva al otro. Creo que no son enteramente nuevos. ¿Cómo pasa de la investigación a la escritura? Empiezo a redactar cuando tengo un material más o menos grande. No me animo a escribir en una etapa incipiente. Sigo un esquema tradicional: elección del tema, procesamiento de la información, luego la redacción del texto. A mí me interesa mucho que el texto esté bien escrito. Así se puede divulgar y entender mejor. Hay una cuota de valor añadido, que el texto esté bien escrito. Es común encontrar juristas que escriben mal, pero autores como Kelsen, por ejemplo, escriben bien, pero suelen ser la excepción. ¿Cómo lidia con los obstáculos de la escritura? ¿Cómo la postergación constante, temor de no corresponder las expectativas y la ansiedad de trabajar en proyectos largos? Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con 2 temas: el jurado criminal y el jurado de imprenta en el Perú. Y bueno, me ha entusiasmado mucho el tema. Lamentablemente he dejado durante varios meses la elaboración del tomo 8 de mi libro Historia del Derecho Civil Peruano, que espero retomar. ¿Por qué razón? Creo que con gran medida por mi labor como juez y el interés que me genera la historia constitucional. Yo espero que hacia el mes de octubre termine este proyecto y pueda retornar nuevamente al libro de historia. La ansiedad no es la mejor consejera tratándose de una investigación. Lo ideal es que uno esté tranquilo. Las condiciones ideales para la investigación es evitar la ansiedad. La investigación es estar en el reino de la diversión, un recreo. Es el juez o de pronto el abogado litigante quien tiene que lidiar con la tensión, no el investigador. ¿Cuántas veces revisa sus textos antes de que sienta que están listos? ¿Los comparte con otras personas antes de publicar? Bueno, no tengo un número fijo, pero por lo menos 2 o 3 veces. Tampoco padezco de un perfeccionismo excesivo. Ahora sí es cierto. Lo doy el texto a otras personas para que lo lean y vean el contenido. También para que examinen aspectos de carácter formal, como la gramática o las fuentes. ¿Cómo se relaciona con la tecnología? ¿Escribe sus borradores a mano o en el computador? Escribo en la computadora, pero no he dejado de hacer anotaciones en textos manuscritos. Además, suelo utilizar cuadernos en los que escribo información. Para cada investigación hay un cuaderno distinto. En líneas generales,
Me llevo bien con la tecnología, pero aprecio mucho las técnicas tradicionales. Así, a mi modo de ver, las fichas en cartulina son infinitamente útiles y superiores a las electrónicas o digitales. Son el mejor ejemplo de la subsistencia de una tecnología tradicional, insuperable. Por ejemplo, el campesino preferirá el arado y no el tractor, tratándose de un terreno pequeño e inclinado. ¿De dónde vienen sus ideas? ¿Tiene algunos hábitos que le permiten mantener la creatividad? Por un lado, las lecturas o hechos que han acontecido en el pasado, como la explotación de los indígenas o de otros grupos vulnerables. Las fuentes son distintas. La lectura es esencial, y no solo la lectura de textos históricos. Para mí, la literatura es también inspiradora, pero podría serlo también una película, una biografía. Touché. Tocado de algún modo es la palabra. Nunca se sabe, pero está allí. Hay una nota de pie de página que sí quiero leerlo, ¿ya? Dice: la importancia de las fichas es tan grande que en una película futurista, Blade Runner 2049, un funcionario le relata acá, el protagonista que interpreta a Ryan Gosling, que después del gran apagón toda la información se había perdido, hasta las fotos de su infancia. Se salvaron solo las fichas de cartulina que se conservaban en los archivos. Mira, es parte de la entrevista, entiendo. ¿Qué podrías decir que ha cambiado en su proceso de escritura en los últimos años? Con el tiempo, uno aprende más. No es lo mismo un investigador joven que un investigador experimentado. Pero el investigador joven tiene un aspecto interesante: la esperanza, la ilusión, que el investigador mayor que ha profesionalizado la investigación no tiene o no la tiene en la misma edad. El investigador joven enfrenta los retos de su investigación con mayor ingenuidad, en el buen sentido del término. ¿Qué se diría a sí mismo si pudiera volver a escribir su tesis? Mi primera tesis era, hasta cierto punto, de derecho positivo, que se escribió el año 1894. Poco después, que se dictara en el Perú el decreto legislativo 52, ¿no?, que regulaba el funcionamiento del Ministerio Público. Entonces, yo era un joven practicante de un estudio que veía casos penales. Ese decreto legislativo dejaba la potestad de denunciar y de acusar al Ministerio Público. Era un cambio muy grande respecto del protagonismo que tenía el Poder Judicial. Yo pensaba, y la tesis partía de esa hipótesis, que el Ministerio Público ejercía una función de carácter jurisdiccional, lo cual colisionaba con la Constitución. Bueno, ha pasado el tiempo y nadie puede negar que el Ministerio Público ha cobrado mayor importancia y se ha fortalecido en ese papel jurisdiccional. En verdad, me hubiera gustado contar con más información. Pero la falta de información no debe paralizar al tesista. He pensado tanto en este asunto que publiqué un libro muy divulgado en el mundo hispano titulado «Cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento», que cuenta con numerosas ediciones. Hoy enriquecería con un poco más de teoría, pero una tesis que incluía temas de historia constitucional y procesal es una tesis todavía muy incipiente. Una tesis intelectualmente más madura que fue publicada sería Toribio Pacheco, jurista peruano del siglo XIX. El aliento de un maestro es crucial. En mi ciudad natal, Arequipa, donde estudié en la facultad, se tenía una visión extremadamente positivista. Habría sido difícil que se aceptara una tesis de historia del derecho. Por el contrario, en Lima, mi maestro Fernando de Traseñid Granda auspiciaba estas investigaciones. Un profesor puede alentar o desalentar no solo un estudio, sino hasta una vocación. ¿Existe algún proyecto que le gustaría realizar, pero que no has podido comenzar? ¿Qué libro le gustaría leer, que aún no existe? Me gustaría hacer una historia del derecho comparado, tanto en el campo del derecho público y privado, y en los siglos XIX y XX, que es mi área. He empezado a hacer algo en ese sentido sobre la historia del divorcio en América Latina, pero estoy convencido que se requiere de un trabajo colectivo.
Se echa de menos una suerte de atlas de historia del derecho de América Latina. Estamos muy separados entre sí. Menos mal que esa malsana división está cambiando. Los proyectos son muchos, pero la vida y la salud son finitas. Otra tarea del jurista consiste en sembrar vocaciones y preparar actitudes. Hasta esta parte, la parte final, te cuento de que vamos a leer el libro Metodología del Derecho Penal. Jesús María Silva Sánchez, los amigos que se dedican al derecho penal, obviamente lo conocen, español, discípulo de Santiago Mirpuy, es una de las personas más importantes en la doctrina penal. Es una compilación de artículos, He visto que algunos artículos, no sé si todos, pero por lo menos el primero, está en internet, está en revistas electrónicas, así que mi preocupación va a ser leer la revista electrónica para no tener problemas con Palestra Editores. Pero sí, te voy a recomendar que leas, que compres el libro, no está tan caro. Y bueno, vamos a leer y vamos a compartir. La misma dinámica, ¿no? Resumir y luego leerlo. Pero en este caso lo de las revistas electrónicas que voy encontrando. Lo bonito de Palestra es que nos ha dicho de que estos artículos que se ha compilado tienen que ver con la metodología del derecho penal. Así que ya tienes el TIT. Es un libro que ha sido publicado el año pasado, en el mes de junio, si mal no recuerdo. Sí, junio, efectivamente. Tiene una pequeña introducción por parte de Jesús María Silva Sánchez, también del año pasado. Que tengas un excelente día. Bye, bye.